posiciones. Y acá dice sistema cardiovascular, método de investigación de enfermedad cardíaca, radiografía de tórax. Es lo más sencillo, eso ya lo hemos visto, ¿no? Y dice acá lo que les he enseñado, la manera fácil de usar, o la más común, es la radiografía simple de la enfermedad cardiovasculares. La evaluación de insuficiencia cardíaca y el tratamiento, las radiografías simples también son utilizadas como evidencia de alguna característica, agrandamiento de alguna cámara o cavidad. También para ver calcificación y cambios secundarios al patrón vascular pulmonar como signos secundarios tales como la formación de lo que se llama rib notching, es cuando se erosiona el borde inferior de una costilla por el crecimiento de las arterias intercostales y en caso de coartación. Entonces los signos de agrandamiento de una cámara específica, ya ventrículo izquierdo, aurícula derecha, qué sé yo, dice acá en la radiografía, esto ya les expliqué más o menos. Vamos a avanzar entonces un poquito más. Por ejemplo, te dice acá, figura 1, agrandamiento de la aurícula izquierda. Note el signo de abombamiento en el borde cardíaco a izquierdo. ¿Okay? Esto es aurícula izquierda. Y acá está un círculo que solamente lo ven los que están en la primera fila. Eso es una prótesis valvular mitral. Él lo ve. Los que están atrás no van a ver, porque están en los quintos apurados de la tierra. Levanta un poquito. No sé si se dan cuenta algunos. Y la punta del corazón está muy cerca al reborde costal, por lo tanto el crecimiento ventricular y auricular izquierdos. Cavidad izquierda, segunda radiografía en póstero anterior. Y lo que se ve también es un doble arco en el borde inferior del borde cardíaco derecho. Eso es el crecimiento de la aurícula izquierda. Primero crece la orejuela y después se ve el doble. No sé si se ve, de lejos no se ve, de cerca sí se ve, él puede ver. Aquí hay un borde y aquí hay otro. Crecimiento auricular y ventricular izquierdo. ¿Okay? Entonces eso dice agrandamiento de la aurícula izquierda. Y por supuesto el ventrículo izquierdo también, porque la punta está muy pegada al reborde costal. Ventrículo izquierdo. Ok. Pasa. Insuficiencia cardíaca. Dice, nota lo siguiente. Agrandamiento de la silueta cardíaca. El corazón está más grande. Si yo mido la relación cardio-torácica, esto es mucho más de la mitad. ¿Okay? Y además veo estas imágenes lineales que se llaman las líneas superficiales. Es edema pulmonar. Hay líneas A, B y C. Las más importantes son las B. Si uno tuviera un poco más de oscuridad, las líneas B son estas. No se ven muy bien porque hay una mezcla de líneas A, B y C en este paciente que tiene un corazón muy grande y además presencia de lo que se llaman líneas intersticiales engrosadas, que se llaman las líneas A, B y C, de las cuales las más importantes son las líneas B, que son aquellas líneas gruesas y cortas que van en este sentido paralelas a los hemidiafragmas, perpendiculares a la pared, a la parrilla costal. Y además se encuentra derrame bilateral. No veo
el ángulo costofrénico, ni el derecho, perdón, ni el izquierdo ni el derecho. O sea que hay aumento de las líneas intersticiales que indica edema, cardiomegalia y derrame pleural, insuficiencia cardíaca. Okay. La siguiente. Acá dice, por ejemplo, signos radiográficos para ver lo que uno pretende ver en una radiografía simple todavía. No estamos usando contraste. Para ver el aurícula derecha, dice abombamiento del borde cardíaco derecho. Estamos hablando de ahí. Right atrium es aurícula derecha. Cuando crece la aurícula izquierda, ¿cuál es la palabra atrium? O atrio en castellano, eso es aurícula. Entonces, esos son los signos. Dice, aumento prominente de lo que se llama en castellano la orejuela de la aurícula izquierda. En inglés dice atrial appendage. ¿Ok? Y en el lado, en el borde opuesto, o sea, en el borde izquierdo. Lo que vimos en antes, retrocede. No se ve tan bien, pero más o menos a esta altura. Okay. Pues ahí están los agrandamientos, dice acá, signos radiográficos, CXR es radiografía de tórax, simple, acuérdense entonces, de acuerdo a esto, ¿qué cosa se debe notar? Que dice acá, estamos en la aurícula izquierda, aumento de la orejuela en el borde cardíaco izquierdo, doble margen en el borde cardíaco derecho inferior, que creo que también les enseñé antes. Y dice acá que la carina está desplazada, o sea, en lugar de ser así, está así. Okay. Display, carina. Por supuesto, en inglés dice display carina with elevation of the left main bronch, con elevación del bronquio principal izquierdo. Y después dice abombamiento del borde cardíaco posterior superior, del borde cardíaco superior, ¿okay? En la lateral. Esto no es una lateral, sino una frontal. Para ver lo que se llama crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Cómo vemos el crecimiento del ventrículo derecho? Elevación del ápex. El ápex es el borde inferior izquierdo, la parte más inferior. Elevación del ápex, o sea, de la punta. O abombamiento de la parte anterior, anterosuperior del borde cardíaco en la lateral. Digamos que de una lateral. Esto es para ver crecimiento del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo, ¿cómo crece? Abombamiento del borde, de la parte inferior del borde izquierdo con caída del ápex, o sea, de la punta del corazón. El agrandamiento del corazón, o sea, alargamiento no, es agrandamiento. Dice, la medición de la relación cardiotorácica no es confiable como la mitad, como un solo movimiento. O sea, no es tan confiable la relación cardiotorácica. Sin embargo, es una referencia para decir que el corazón está grande y estamos hablando de una placa que puede ser la placa posterior, pero también está una lateral. ¿Qué dice acá? Entonces, la relación cardiotorácica no es confiable como una medida exacta. Una más significativa es el incremento del tamaño del corazón en unas radiografías seriadas de tórax.
Tengo que ver varias radiografías para decir que el corazón ha crecido. Estamos hablando de cereales, casi en castellano. CR, CXR son radiografías toras, como que un diámetro transverso mayor que 15.5 centímetros en hombres adultos y de 14.5 centímetros en mujeres adultas. ¿Cómo se demuestra la hipertensión venosa? Los vasos sanguíneos del lóbulo superior están más grandes que aquellos de los lóbulos inferiores. Hay una figura que te demuestra esto, vamos a ver. El edema intersticial, patrón reticular, que vimos en antes, retrocede para que vean cómo se llama patrón reticular. Ok, es un patrón reticular. Vamos adelante. Dice acá, el patrón reticular lineal, suficientemente, o lo más importante son las líneas B, que son aquellas que están así, paralelas a los líneas, así, y cortas, y más bellas. Ahí no se nota muy bien. Predominantemente en lóbulos inferiores, extendiéndose de 1 a 2 centímetros horizontalmente hacia adentro de la superficie pleural del pulmón. Ver la figura 7B. Edema alveolar, áreas mal definidas de aspecto algodonoso de consolidación. O sea, áreas de consolidación pobremente definidas de aspecto fluffy, quiere decir como algodoncitos, así como no todos diseminadas, ¿no? Como copitos de algodón medio desordenados. Fluffy, ¿no? Áreas de consolidación mal definidas. En un aspecto que se llama las alas de murciélago, las mariposas. O sea, el patrón de alas de mariposa también es un signo de insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Siguiente. Ahí, por ejemplo, no van a ver muy bien la prótesis, porque no hay prótesis. Lo que ven es un área un poco más densa dentro de la silueta cardíaca, que corresponde a la calcificación del anillo mitral. Esta radiografía no se ve tan bien, es un corazón grande a predominio de ventrículo y aurícula izquierda, ¿no? Pero ahí las flechas están señalando lo que se llama una calcificación densa, que representa la clasificación del ánulus o anillo o mitral. La siguiente. Derrame pleural. El derrame pleural en el lado derecho es mayor que en el lado izquierdo. La calcificación que puedo ver, estamos hablando todavía de radiografías simples. Puedo ver la calcificación, mala suerte que no se vea en esa diapositiva, la cantidad de luz en este cuarto no es tan buena, por lo tanto, mis limitaciones son igual que las de ustedes. La calcificación del anillo de la válvula mitral es común en pacientes viejos y puede estar asociada con regurgitación mitral, que dice acá, a la calcificación de una de las valvas de la válvula mitral o de la calcificación del anillo valvular, se ve en la lateral, en la toma lateral, en línea inferior a una línea trazada de la carina al ángulo costofrénico y a la imagen póstero anterior debajo de una línea del ángulo costofrénico, cardiofrénico al ilio, en figura 8.3. Ojalá que esté por ahí la figura. Entonces, esto es lo que puedes ver de una calcificación de la válvula aórtica o calcificación de la mitad, con una radiografía simple.
Ahora, cuando el paciente es más gordo, no es tan fácil de ver. Y si las personas que están en la última fila no ven nada, piña, tendrían que traer su fila acá. Muy bien. Después también tienen que ver lo que se llama cambios en la circulación pulmonar. Acuérdense que un signo de insuficiencia es que los vasos pulmonares en los lóbulos superiores están más grandes que en los lóbulos inferiores. Eso se llama oligoemia. ¿Qué ocurre en la hipertensión pulmonar? En la obstrucción del tracto de salida del lado derecho, como por ejemplo en una tetralogía, y anormalidad de Einstein, atresia pulmonar, enfermedad de atresia de la válvula tricúspide. Como les dije, de alguna manera, cardiología no es un capítulo muy fácil de enseñar en radiología si ustedes no han hecho en algún momento cardiología en la parte médica, así que están medio en babia. Pero estoy obligado a decírselo. ¿Qué cosa se ve entonces también en una radiografía? Lo que se llama notching es cuando hay erosión del borde inferior de una costilla debido a que las arterias intercostales tienen tortuosidad cuando hay generalmente coartación o hay una enfermedad que produce aumento del tamaño y la tortuosidad de las arterias intercostales que corren por el borde inferior de la costilla y producen erosión y se ve una costilla, su borde inferior erosionada. ¿Okay? La ecocardiografía es secreto, top secret, solamente para los cardiólogos. O sea, de eso yo tengo algunos CDs, pero si no aprendemos la radiología normal, menos vamos a meternos con la ecocardiografía, que tiene muchos secretos que si no los sabe uno a través de cardiología, en radiología no lo presentamos, esta partecita. La ecocardiografía es ahora un examen de uso muy frecuente. Inclusive hay cardiólogos que se fían más de la ecocardiografía que la auscultación, porque te puede presentar mucho más información, pero tienes que saberla presentar. Debo tener por ahí alguno, ojalá que tenga un CD con sonido, para ver si puedo presentar. Pasa nomás, así. Ahí, por ejemplo, estamos viendo lo que se llama, lo que produce en el borde inferior de la costilla, la tortuosidad. Por ejemplo, esta es una costilla normal, borde inferior, y miren acá, carcomida. Eso es la arteria intercostal de esa costilla, que es tortuosa porque este paciente tiene probablemente una enfermedad con una estenosis o estrechez de la aorta, que se llama coartación. Ese es un signo radiográfico fácil de ver en una radiografía simple. La siguiente. Por supuesto, de alguna manera la resonancia magnética tiene ventajas. Las ventajas de la resonancia magnética en el aparato cardiovascular son estas. No hay radiación, no hay contraste iodado, o sea, no hay reacción alérgica ni seria. Hay una buena diferenciación de los tejidos blandos y la mejor contribución es imágenes multiplanares, sagital, coronal, axial. Esa es la ventaja de la resonancia magnética y tampoco hay interferencia ni con el aire ni con el hueso. O sea, las ventajas de la resonancia magnética en el caso de aparato cardiovascular son esas. Baja un poquito porque me parece que falta algo. Ahí.
Bueno, ahí estaba hablando de cómo se ve con la ecocardiografía, ¿no? La anatomía, válvulas, medidas, etcétera, con la ecocardiografía. No vamos a tomar ese punto porque no va a ser el propósito de la clase de radiología, la eco. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que se llama una gammagrafía con talio. ¿No ves? La palabra scan es la palabra original, ¿no? Esta es una isquemia cardíaca con talio, o sea, una prueba de medicina nuclear. En descanso, al descanso, o sea, en reposo, hay una distribución normal, que es esta, del talio. El talio es una sustancia, un isótopo radioactivo que se inyecta por vía intravenosa y se va a distribuir en esta forma normal. Y cuando hay, con ejercicio, se ve esta muesca, un defecto en el ápex que dice corresponde a un área de isquemia. Estamos hablando de esto. Esto es lo que los gringos le llaman scintigrafía y nosotros llamamos gammagrafía o medicina nuclear. Es diagnóstico con isótopos. Entonces, el aparato cardiovascular también se puede evaluar con medicina nuclear. Entonces, acá tienes todas las pruebas que se pueden hacer con gammagrafía de alto nivel. Entonces, acá están las pruebas que se pueden ver. Dice acá, gammagrafías de múltiple portal o gammagrafía de adquisición con portales múltiples. Se pueden utilizar células eritrocitos marcados con tecnesio 99 para calcular la fracción de eyección, para examinar el movimiento de las paredes del corazón, sobre todo ventrículo izquierdo, y las indicaciones más comunes son enfermedad coronaria arterial, cardiomiopatía inducida por drogas, más comúnmente se muestra cuando se usa una droga antineoplástica que se llama adriamicina, otras enfermedades que producen cardiomiopatía, o sea, enfermedad del miocardio, y la regurgitación aórtica crónica y la evaluación preoperatoria de pacientes con enfermedad coronaria conocida, que los cuales se va a planear una cirugía mayor. La perfusión miocárdica, o sea, la gammagrafía por perfusión se hace con talio o con talio 201 o talio 201 con lo que se llama un metil-isobutilnitrilo, que su sobrenombre es Sestamibi. Desgraciadamente aparecen términos porque nosotros todavía no manejamos en cuarto año. Hay una serie de pruebas que se hacen ahora en el examen del aparato cardiovascular, sobre todo en la patología del corazón, en la patología que involucra infarto, isquemia del miocardio, la perfusión coronaria, etc. Hay una serie de detalles. ¿Cuáles serían las indicaciones más importantes? Dolor de tórax o de pecho, infarto agudo, estenosis de una arteria coronaria que se ve en la angiografía con contraste, o sea, con lo que se llama la coronariografía. La evaluación post-tratamiento de enfermedad arterial coronaria, después de una angioplastía de la arteria coronaria, cuando se pone un injerto, o un stent, o se pone un puente, un bypass, ¿no? La coronaria. Todo para eso sirve la perfusión miocárdica con talio, la evaluación post-tratamiento y la evaluación de pacientes de alto riesgo de enfermedad coronaria.
especialmente en el preoperatorio. Esto es lo que se llama la tomografía helicoidal. Acá creo que le ponen otro nombre, creo que se llama TEM. En inglés se dice helicoidal, para ver la patencia, ¿no? Si son patentes, o sea, si son permeables, del injerto de arteria coronaria. Le ponen a veces mamaria o safena, entonces tienen que ver si eso queda patente, o sea, que queda permeable ese injerto. Graft es injerto, la palabra graft sirve para injerto. Después, enfermedades de los grandes vasos, como la disección aórtica y la enfermedad pericárdica. Esto es lo que se llama la tomografía ultra rápida. No es una técnica usada muy ampliamente debido al alto costo y la poca disponibilidad del equipo. Cuando está disponible, la tomografía ultra rápida se usa para cuantificar la función cardíaca, incluyendo la fracción de eyección, volumen de las cámaras, volumen de choque y masa miocárdica. Desgraciadamente no puedo dejar de decirle todo lo que está acá. Esto se llama radiología para estudiantes. O sea que los gringuitos tienen que saber esto. Y ustedes, sin ser gringuitos, tienen que saber. No pueden irse en ayunas. Cuando llegan a cardiología, generalmente se hace simultáneamente. No sé si ustedes saben, pero antes de llegar a la Facultad de Medicina en Estados Unidos y en Canadá, tienen que hacer un bachillerato de ciencias, 3 o 4 años, donde van a aprender física para los hombres, la que enseñan en la uni, química, analítica, descriptiva, cuántica, antes de entrar a primero de medicina a cortar un cadáver. ¿Okay? Entonces es una ventaja que tienen ellos. Este tipo de cosas no son tan inocentes como nosotros. Y yo lo digo por experiencia propia. Porque cuando yo llegué, estaba tapado en la física de radiología. No tenía ni idea, ni yo. Felizmente que soy buen lector y sé inglés. Tuve que chancar mi física en libros a la siguiente. Ellas son las arterias coronarias. Dice acá, todavía estamos viendo las indicaciones combinada con la angioplastía, el posicionamiento de los famosos stents, que son prótesis intraluminales que amplían la luz de un vaso. En este caso está señalando una estenosis con la flecha blanca, localizada. ¿Estenosis de quién? De la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. ¿Okay? Acá le ponen una prótesis utilizando una guía para que esa arteria se abra. Y le ponen el stent que se abre y amplía la luz y la mejoría es real. Las indicaciones para una angiografía coronaria. La angiografía coronaria es el estudio de la circulación de las arterias coronarias. Ahora vamos a ver qué cosa hay ahí. Creo que sigue. Por ejemplo, mírenme. Esto que está acá puede ser dos cosas. Si se dan cuenta, el borde del corazón es esto. Pero hay esto. ¿Qué cosa es esto? Aneurisma, dilatación aneurismática de la pared del borde inferior izquierdo. Es un aneurisma del ventrículo. Elevación del ápex, que también decía que era crecimiento del ventrículo opuesto, pero en este caso es un aneurisma. No sé si se dan cuenta, ¿no? Left ventricular aneurisma ventricular izquierdo. Nota la marcada convexidad del borde cardíaco izquierdo con elevación del ápex. Miren qué lejos está
la punta del corazón, y esto entonces es un aneurisma. Ahora las indicaciones de la angiografía coronaria. La angiografía coronaria es un examen que hasta ahora no pasa de moda. ¿Por qué razón? Tienen sus indicaciones. No tienes que cateterizar, se llama cateterismo cardíaco, lo que le decimos acá. Es arteriografía coronaria. Hasta ahora es el mejor examen para demostrar la anatomía del árbol coronario, combinado con la angiografía para colocación de un stent o para la infusión de estreptoquinasa. Cuando hay una enfermedad coronaria aguda, ahora se usan tratamientos muy rápidos donde se inyecta estreptoquinasa o uroquinasa, más estreptoquinasa, para destruir el trombo. El trombo, el coágulo que se ha atorado ahí, se usa dentro de pocas horas después de la enfermedad, del infarto coronario. Entonces, eso es, y para eso sirve también la angiografía coronaria, para ver dónde está. Lo descubro ahí, bundungún, busco estreptoquinasa y por el catéter le paso la estreptoquinasa para que deshaga el trombo que está ahí. Indicaciones para enfermedad coronaria, para arteriografía coronaria, incluye angina con factores de riesgo como cigarrillo, historia positiva familiar de aumento del colesterol, siguiendo un falla cardíaca, electrocardiograma o gammagrafía con tallo con respuesta positiva al estrés, o sea, como lo que vimos antes, o sea, electrocardiograma o gammagrafía con tallo con resultados positivos a la prueba de esfuerzo. Ocupación, por ejemplo, la gente pilotos, ¿no? que pueden tener una enfermedad aguda en una situación donde ponen en riesgo a los pasajeros, y evaluación de la postcirugía cardiovascular. Ahí hay una serie de detalles que, bueno, realmente a veces no es necesario. Enfermedad isquémica, infarto miocardio, pasa nada más. La ecocardiografía es una, como les digo, no es el pan con té de nuestras clases, es un capítulo reservado a los cardiólogos. Creo que en ninguna facultad de medicina enseñan ecocardiografía en radiología. La ecocardiografía fue patrimonio de los cardiólogos desde siempre. Yo una vez también me di cuenta de eso porque una vez me invitaron a un hospital en California, creo que a la UCLA, y nadie hacía ecocardiografía en radiodiagnóstico. Eso era para el departamento de cardiología, como que era territorio de ellos, porque ellos comenzaron estudiando los ruidos cardíacos, los soplos, y de ahí se llegó la ecocardiografía. Y los radiólogos como que se lavaron las manos y le dejaron quitar eso. Es lo que sucede con algo parecido con la densitometría. La densitometría se hace con rayos X, pero la mayoría de los servicios que utilizan densitometría son los reumatólogos, los que hacen enfermedades articulares, y los radiólogos como que se han lavado los pies y las manos de la densitometría. No es patrimonio del departamento de radiodiagnóstico. Bueno, aquí tenemos ya algunas cosas más avanzadas. Enfermedad congénita, pasa nomás. Vamos a ver algo de dental nomás. ¿Qué pasa? Ecocardiografía, hipertensión, estenosis renal, y a eso lo vamos a ver creo que. Ok, vamos a ver ahora, eso por ejemplo es un arterio digital, por supuesto que están viendo ahí. ¿Qué es eso? Enfermedad renal, aorta, ¿no? El catéter y las arterias renales. Ahí hay una estrechez de la arteria renal, que dice acá.
stent en la arteria renal. Dice, el angiograma muestra una localización, una estenosis localizada de la arteria renal derecha, siguiendo el posicionamiento de un stent, la estenosis ya no se ve. Okay. Pasa más. Ok, creo que pasamos a otro. Formación un poco avanzada, pero no hay manera. Y eso se llama radiología para estudiantes. Así que es una de las eventualidades que pasa con el sistema cardiovascular, donde se supone que hay acumulación de líquido, de fluidos en los espacios extravasculares. Se puede dividir en 4 categorías: por aumento de la presión hidrostática, por edema permeable por daño alveolar, edema sin daño alveolar difuso y edema mixto. A ver, la siguiente. Entonces ahí tienen ustedes lo que se llama edema intersticial. Acuérdense que es un patrón lineal con alguna, miren esta, todo es lineal. Probablemente sea un corazón un poco grande, eso se dan cuenta, que cerca está la punta del corazón, pero, y aquí al decir que hay una cardiomegalia tenía que medir la relación entre el diámetro intratorácico y el diámetro porque sí es aumento de la figura del ilio en el lado derecho. Y este patrón de tipo intersticial, que estos son vasos, y algunos son tractos, pero no veo muchas líneas B, edema intersticial, aquí se ve, con probable cardiomegalia, no hay derrame. La siguiente. Ahí, por ejemplo, tenemos ya un aumento y una pérdida de la transparencia de los campos pulmonares y casi se llega a lo que se llama alas de mariposa, perdón, alas de vampiro, ¿no? Batwing. Bat es vampiro en inglés, como Batman, no es Robin, Batman. Entonces ves el patrón intersticial, en este caso, más marcado en el lado derecho que en el izquierdo, pero es un patrón intersticial. Incremento de la presión hidrostática en una persona de sexo masculino de 33 años con leucemia mielocítica que fue ingresado por sobredosis de líquido, o sea, le pasaron demasiada dextrosa, suero, qué sé yo, entonces aumenta la presión hidrostática y se produce edema pulmonar. Con o sea, sobrecarga de líquidos con falla, insuficiencia cardíaca y renal. Las radiografías de tórax sucesivas demostraron agrandamiento de los vasos lobares a lo que se llama cuffing, que es como decir aumento del manguito peribronquial, donde se ve en las líneas ahí, líneas bilaterales de B de Kerley, donde está ahí, se ve un poco, no se ve mucho, y edema alveolar tardío con áreas de incremento de la opacidad de aspecto nodular. La sobrecarga de líquidos es confirmada por el incremento del tamaño de la vena ácidos. La vena ácidos está acá. Yo he traído una cosa que siempre les digo a ustedes que traigan, y yo realmente traigo el mío. Uno tiene que señalar cuando hace uno una demostración aquello que necesita ser señalado. Y este es el edema, que tiende a ser ya más moteado. Menos moteado por acá, pero siempre un patrón de edema, ya más de compromiso alveolar. Esto ya es más alveolar que intersticial. Esto es más intersticial, pero este es más alveolar. ¿Ok? La siguiente.
Y acá con una tomografía se ve mucho mejor, lo que se llama vidrio esmerilado. Este es el pulmón bien ventilado y esta es la imagen de vidrio esmerilado. Dice acá, incremento de la presión hidrostática, en un edema por presión hidrostática en un hombre 53, con una sobrecarga de líquidos postoperatoria. La presión en el puente capilar pulmonar fue de 20 milímetros de mercurio. Una tomografía de alta resolución demuestra líneas septales inter y intralobares que predominan en la porción anterior del campo pulmonar izquierdo, con algunos manguitos peribronquiales donde se ven las flechas. Ambos pulmones demuestran áreas de ground glass, quiere decir vidrio esmerilado, vidrio catedral, ese vidrio medio, como hay en las iglesias, no el vidrio transparente, esto se llama vidrio esmerilado. En inglés dice ground glass, este aspecto, con áreas de incremento de la atenuación, con una gradiente anteroposterior, hacia abajo, hacia atrás, entonces adelante, entonces atrás, ¿ok? Entonces se ve mucho mejor con una tomografía que con una radiografía, este aspecto de gráfico. Acá se ve mucho mejor en la tomografía que en la radiografía. La siguiente. Y aquí tienes murciélago, bien bonito el murciélago. También le llaman alas de mariposa. Patrón en alas de murciélago. ¿Ok? Le gusta Batman. Y acá tienen un solo lado con derrame pleural. Aquí no hay derrame pleural, pero acá sí, no veo ni el ángulo costo ni el ángulo cardiofrénico del lado derecho. Si no veo una opacidad con este aspecto o esto. Entonces esto está desaparecido y probablemente el corazón está grande, tanto que me ha faltado espacio en el slide, ¿no? En el fondo, pero el corazón está grande. ¿Ok? Y acá también se ve vidrio esmerilado, ¿no? Aquí está la cisura y aquí está este patrón de alas de mariposa, de Batman, sin Robin. Acá también se ve la distribución asimétrica del edema por presión hidrostática. Miren, casi panal de abejas. Y acá hay una imagen de densidad bastante homogénea, bordes bien irregulares. Probablemente esto sea una lesión real, parenquimal. Pero esto es distribución asimétrica del edema con presencia de estas imágenes como panal bilateral. Pero esto que está acá, eso es masa, no es esto. De repente es un tumor, está ahí. Dice acá, pulmonar, edema asimétrico pulmonar en un paciente masculino con marcada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Acuérdense que en inglés los adjetivos van adelante, ¿no? El único sustantivo es este, o pulmonary disease. Chronic, marcada obstrucción pulmonar crónica obstructiva. Nosotros en castellano lo fraseamos un poco al revés. En inglés todo lo que está delante del sustantivo que se llama pulmonary disease, eso es adjetivo. Solamente por el posicionamiento de las palabras. No tienes que aprender eso en el colegio. Ya no lo aprendes hablando inglés, lo aprendes desde el colegio. Pero ahora no enseñan ni yuyo de eso. Muy bien, acá tiene entonces enfermedad pulmonar, edema pulmonar asimétrico, hay más en un lado que en otro, con una enfermedad pulmonar obstructiva, con un aspecto bien marcado, sobre todo en los lóbulos inferiores, en este slide. Igualito, también es asimétrico el edema, aquí hay probablemente líquido, ¿no? Densidad homogénea.
Y esto es enfermedad obstructiva, apariencia de vidrio esmerilado, ¿no? En el lóbulo inferior del lado derecho. Aquí también asimétrico el edema pulmonar en una mujer de 37 años que ha sido sometida a una intervención ortopédica del fémur en posición de decúbito lateral derecho. El paciente recibió 12 litros de sangre durante la cirugía, pero la sobrecargaron y le han producido esto. 12 litros de sangre por hemorragia, por una cirugía traumatológica, entonces le sobrecargaron. O sea, eso es lo que pasa cuando transfundes sangre y te pasas de la raya porque estás preocupado por la anemia y quieres reemplazar a volumen y a veces te pasas de la raya y le das un sobredosis de fluido. Así es. Es un edema no muy severo por asma. Edema pulmonar, asma aguda en un niño de 3 años. La radiografía de tórax demuestra el edema pulmonar heterogéneo. Estamos hablando de esto. El único libre es el lóbulo superior derecho, el resto está como dice acá. Edema pulmonar heterogéneo asociado con manguito periobronquial, vasos sanguíneos mal definidos, agrandamiento y mala definición de los ilios, el ilio pulmonar acá, con áreas de opacidad aumentada en alveolar, incremento de la opacidad alveolar en algunas áreas. A veces, como le digo, en la traducción a uno se puede permitir ciertas variaciones, pero el concepto es el que queda. Yo les recuerdo y siempre les tengo que hacer recordar, mi primera idea de esto es en inglés. Me voy como carretilla, no necesito traducción, pero cuando les tengo que traducir puedo cometer algunos errores en la traducción, porque no estoy acostumbrado a traducir. Cuando me han llamado a traducir en una presentación, no tengo ningún problema con el inglés. Cuando quiero pasarlo a castellano, ahí pataleo porque mi primer idioma es el castellano, pero esto lo aprendí en inglés, entonces me voy como carretilla en inglés, no tengo necesidad de traducirlo, diré pulmonary edema with acute asthma in a 3-year-old child, chest radiograph demonstrate heterogeneous pulmonary edema associated with birth bronchial coughing, ill-defined vessels, enlarged and ill-defined hilum, and alveolar area of the crystal plexus. Ya lo entendí, ya sé lo que quiere decir, pero al tratarlo en castellano de repente ¡pum!, me atraco con una sonrisa. Y eso me pasa, es normal. Cuando llegas a aprender esto en ruso o en francés. Ok, lo siguiente. Entonces, un edema pulmonar por asma. Dice edema permeable por daño alveolar difuso. Ese es el llamado distrés respiratorio del adulto, que es una de esas cosas raras que se han descubierto hace algunos años, que se usa para denominar algunas lesiones difusas que se pueden tener presentación aguda, subaguda y que causan severa hipoxemia. Entonces a eso le llaman distrés respiratorio del adulto, síndrome de distrés respiratorio por daño alveolar DAD. Ok, a ver si hay. Y ahí las tienes. Mire, realmente pues todo esto, acá se ve por ejemplo broncograma aéreo, ese es broncograma aéreo, este es aire en la luz bronquial dentro de estas opacidades aquí. Y acá se ve aumento del tamaño, por ejemplo, ¿qué cosa es? Cono de la arteria pulmonar, botón aórtico, ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho está acá, aurícula derecha,
vena cava inferior, la A1 no la veo, tráquea. Tengo que saber lo que estoy viendo, pero cuando lo veo en corto, este es el mediastino, y miro los campos pulmonares, qué poca ventilación tiene, ¿no? Están prácticamente radioopacos y acá veo, ¿no?, lo que se llama broncorama aéreo. Ellos son la luz bronquial. La tomografía sirve, pero hay que saberla ver. La siguiente. Ahí, por ejemplo, dice acá ARD asociado con DAD. Es un hombre de 20 años involucrado en un accidente vehicular. Entonces, ¿qué cosa veo acá? ARDS, enfermedad del sistema respiratorio del adulto, que dice acá que fue sometido a una aspiración bronquial masiva durante una intubación traqueal. La radiografía de tórax A y la tomografía axial en posición echado, sin contraste, con cortes de 10 milímetros de sección. B y C fueron obtenidas caudales a B, ¿no? La B no está, debería estar arriba. ¿Sabe qué fue el anterior? Aquí está. A, B, C, vamos a la otra. D, todo es un solo paciente. Entonces ven ustedes un patrón bastante grosero que tiene una secuencia. Porque si no aprecian la secuencia, no se van a dar cuenta. Entonces, dice acá, la radiografía de tórax la vimos arriba, bájala para que vean. Ahí está la radiografía de tórax. No parece tan mala. La tomografía B y C, ¿qué dice sobre ellas? Dice acá, radiografía de tórax y tomografía axial sin contraste en posición echado, con cortes de 10 milímetros. B y C, que son las que están arriba, obtenidas caudales a la letra a la B, revelan la difuso consolidación del espacio aéreo bilateral y una marcada gradiente anteroposterior. En adición, hay áreas bilaterales periféricas de hiperlucidez representando aire atrapado. Estamos hablando de esto. Y después dice, tomografías de alta resolución obtenidas a caudales a la letra D, o sea, caudales a esto más abajo, obtenidas un día más tarde, después que el paciente había sido mantenido en posición al revés, en lugar de supino, prono, por 12 horas, demuestran marcada disminución de la consolidación del espacio posterior con pequeñas derrames pleurales. Estamos hablando de esto. Nota la presencia de numerosos bronquios dilatados pequeños y bronquiolos. Estamos hablando de estos. Entonces, como les digo, hay que saber ver secuencia. Esa es radiología. La siguiente. Edema impermeable sin daño alveolar. Heroína. Entonces, sujeto adicto tiene un edema casi Batman. Dice acá, edema en un hombre de 19 años inducido por heroína en un adicto con enfermedad respiratoria del adulto. La radiografía de tórax representa edema pulmonar difuso masivo. Estamos hablando de esto. La radiografía 27 horas después revela una resolución bastante sustancial del edema pulmonar, la cual es solamente posible en la presencia de daño alveolar difuso. La intubación y la ventilación con presión positiva pueden haber parcialmente influenciado el cambio, porque esto estaba mal, esto está mejor. Ok.
Edema neurogénico, dice acá, paciente edema neurogénico pulmonar en una mujer de 54 años, admitido por una hemorragia intracraneal, por hipertensión arterial. La radiografía del tórax al momento de ser admitida muestra consolidación, patrón alveolar, algodonoso bilateral, más en el hemitórax derecho que en el izquierdo. Consolidación sobre todo, predominantemente en arriba. Sin embargo, acá también hay bastante, pero más en el lado derecho. No hay derrame pleural o línea de Kerley, y el tamaño del corazón es normalmente donde está la punta, no está muy cerca de acá, y el tamaño del corazón es normal. La tomografía axial de alta resolución obtenida al mismo tiempo demuestra consolidaciones alveolares, miren todo esto. En las porciones centrales del pulmón. Unas pocas septos engrosados interlobulares también se ve, estamos hablando de esto. Ok, se acabó. Bueno, se han empachado un poco sin clase teórica. A ver si hay otro Villarrealito por ahí todos. Estos son con esquemas de Netter, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. Se produce cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre con oxígeno, se produce congestión y es un proceso lento que se va empeorando con el tiempo. Y ahí hay un corte relativamente de Netter. Netter es el Stroman de los dibujitos anatómicos, donde se ve pues, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo que es más grueso, ¿no? Y la salida pues, de la sangre del ventrículo derecho a través de la valvulita esta, la arteria pulmonar, y acá tiene la aorta, y un callado, qué sé yo. Entonces vamos a ver si las radiografías te muestran. Bueno, que los factores de riesgo, criterios mayores y menores. Esto realmente no es lo que yo les pido en sus seminarios. Yo les pido la parte radiológica. Bueno, algo de eso se puede hacer, pero por ahí a veces se van a lo que se llama una monografía. Eso, por ejemplo, no sé qué quiero decir con bolitas, el ventrículo derecho el rojo, esto por ejemplo es un slide que para mí no tiene. Eso también es parte de la computadora o del slide. El slide, ¿cómo es la computadora? Bueno, eso sí, más o menos, características, fase intersticial, líneas de Kerley, ¿no? Este es un patrón intersticial, no veo bien las líneas de Kerley. ¿Por qué? Porque deberían ser así. Esta, por ejemplo, puede ser línea B de Kerley. Entonces acá hay otra, pero no se ve muy bien. Es que parte de la poca, las líneas B de Kerley, bueno, se echaron a buscar con lupa. Tiene que ser así, cortas. Así. Es una línea más importante de edema intersticial. Broncograma aéreo, donde tú ves en la opacidad, ves una imagen como la que les enseñé antes en la tomografía, que sea mejor. Puede haber consolidación, este es el brasilerado, ¿no? Ahí está, consolidacao, en el campo superior pulmón derecho. Bueno, este pata me sacó esto, me sacó los dibujitos. Bueno, entonces, se ve acá algo de opacidad, pero el broncograma no lo veo tan bien. Quizás. Acá sí se ve derrame. Aquí no hay bronco, no derrame. No hay ni cardio ni costal. Y ahí está opacidad.
con disminución y el área ventilada. Acá dice acá, cardiomegalia. Mido y comparo con este diagrama. Parecería que registró pinzamiento del seno costofrénico derecho y el seno cardiofrénico. Las líneas B de Kela hay que verlas con lupa, no las veo. Los cilios venosos, pues. Ahí para medir el tamaño del corazón, aumento del tamaño del corazón, eso puede ser, lo mido con centímetros y miro si este tamaño, hasta ahí, es la mitad de esto, más o menos. Eso parece un corazón más grande que eso. A menos que se esté resolviendo. Si se está resolviendo la insuficiencia cardíaca, esto disminuye de tamaño. Bueno, cuando veo un corazón grande hay tres cosas que pueden causar un corazón grande, cardiomegalia. Acuérdense que hay tres capas: pericardio, miocardio y endocardio. O sea, el corazón puede crecer por enfermedad pericárdica, por enfermedad endocárdica, o sea, valvular, mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar, enfermedad endocárdica, o sea, de válvula, y enfermedad del músculo, miocarditis. ¿Okay? Por esas razones yo puedo explicar un corazón grande, pero tengo que investigar. Tengo que investigar si hay algunos otros signos que me digan cuál es la causa. Pues si veo el patrón intersticial, las líneas B de Kerley, el edema en forma de anilla, ala de murciélago, puedo pensar que esa es una insuficiencia cardíaca por enfermedad de corazón, pero si veo un corazón así también tengo que pensar en pericarditis, pero ausculto, escucho, percuto a ver si se siente todo mate. Si yo percuto todo esto y se siente mate, probablemente sea líquido. Si escucho los ruidos cardíacos, soplo y qué sé yo, puedo pensar que es enfermedad mitral, aórtica, válvula tricuspidia, depende del soplo. ¿Okay? La siguiente. Cuando veo cardiomegalia, por ejemplo, hombre, 78 años, disnea, tos escasa, no hay expectoración, al examen físico crepitantes de pulmonares, corazón grande, cardiomegalia, aorta dilatada y elongada, un botón grande, ateromatosis en su callado, puede ser que esto sea cáncer, puede ser. Opacidades iliobasales por edema e hidrotórax, hay derrame bilateral. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Este paciente evoluciona y mejora, miren, disminuye el tamaño del corazón. Radiográficamente hay una mejoría entre esto y este es el mismo paciente. Radiografía evolutiva del paciente anterior, notable mejoría radiográfica, ha mejorado todo esto. El corazón ha disminuido el tamaño, estas opacidades, pero persiste la obliteración de este seno costofrénico y cardiofrénico. Acá ha disminuido todo este componente que había antes acá, en el lóbulo superior, y acá también solamente queda en la base, en la región subiliar. Redistribución vascular. Que dice acá, por ejemplo, estenosis de la vena pulmonar. Acuérdense que el primer borde de la silueta cardíaca en este lado izquierdo es callado. El segundo es cono o arteria pulmonar principal. El tercero es orejuela de la aurícula izquierda y el último es ventrículo izquierdo. Entonces, esto está normal. Estenosis de la vena pulmonar. Aquí hay un estrechamiento más o menos visible.
pero no es un corazón grande, no hay otra cosa que ver, entonces dilatación de las venas pulmonares bastante superiores, estamos hablando de esto, y una constricción de las venas en los lóbulos inferiores. Entonces, no ves mucha circulación en las inferiores. Dice acá, invirtiéndose la imagen vascular y que los vasos inferiores siempre son más gruesos que los superiores. Acá son al revés, más arriba que abajo. Okay. Eso es su sentido. Y acá está esto es callado y esto parece ser una dilatación aneurismática de la gran arteria. Parece. Dilatación del callado aórtico. La falla cardíaca, ¿qué cosa produce? Derrame. Lo que carga líquido, lo que causa un derrame por traslado, que puede ser bilateral en un porcentaje, 60%. Embolia pulmonar. Ahora ahí, acá por ejemplo, este es todo un capítulo que hay que verlo con tranquilidad, porque necesito, cuando uno está hablando de embolia pulmonar o trombosis pulmonar, tiene que tener, aparte de la radiografía de pulmones, otros exámenes. No es muy fiel la radiología pulmonar convencional para ver embolia pulmonar. Hay algunos signos, pero esa es toda una clase que se la voy a hacer aparte, ¿no? Pero ahorita el diagrama de Netter no me ayuda, que dice un poco de anatomía, y la radiografía no me dice que hay un corazón grande. Lo que sí veo, algo que me llama la atención, es este aspecto. Que acá no existe, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso parece ser unas nodulaciones en la superficie pleural costal en el hemitórax derecho. Miren el léxico que yo uso, porque a la hora que yo les tomo un examen práctico quiero que usen el mismo léxico, que no me digan las barbaridades del Beto Ortiz, o el Magali, o todos esos brutos que salen en la televisión opinando de cosas que no saben. Entonces, ese léxico que yo uso es el léxico que corresponde. Una radiografía, uno no dice anecoico, hiperecoico y secoico, eso lo dice en ecografía. Cuando estás leyendo una tomografía, denso, hipodenso, isodenso, ¿no? Nodular, son palabras del idioma del vocabulario, que no es el vocabulario de combate que usa ¿cómo se llama? El gorila bruto, ¿cómo se llama? Butters. Será muy educado en otra cosa, pero en medicina no sabe ni yo. Entonces, esto se aprende del léxico, de lo que se usa, el idioma que se usa en las especialidades. A ver si hay otro mejor, porque este no es muy bueno. Bueno, te enseña una imagen de Netter, que es muy bonito, demasiado bonitas son las imágenes, donde hay un engrosamiento de la pared. El ventrículo izquierdo siempre tiene las paredes más gruesas, es el ventrículo más trabajador, el que bombea la sangre arterial a la aorta y la va a repartir. Las paredes del ventrículo y la parte muscular del ventrículo izquierdo siempre muy grande, mucho más gruesa que las del ventrículo derecho. Es la parte más motora y fisiológicamente más activa. Bueno, yo creo que la paramos porque si no se van a atormentar con lo poco o lo mucho que pueden haber captado. A veces, como les digo, wow. Por ejemplo, están viendo una radiografía, ¿y qué cosa es eso? Ecografía. Ecografía. ¿Se parecen en algo las imágenes? No. Si no supieras que estás viendo
¿Y esto qué cosa es? Entonces acá están las iniciales, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Qué cosa será este halo? Y esto es una pared hiperecoica. Esto es anecoico, no tiene eco. Esto es hipoecoico, esto es hiperecoico. Puede ser que sea esto. Puede ser que sea pericarditis. Parece que sí. Bueno, pasa. Se acabó su tormenta.